Muy bien, alumnos, vamos a comenzar, continuando con la clase. Nuestro segundo curso el día de hoy es nuestro curso de lenguaje, ¿no? La sesión número 3 que nos toca ver el día de hoy. También se llama el lenguaje, ¿no? El libro, alumnos, nos va a dar una pequeña definición, ¿no? Que es bastante interesante para poder comprender un poco más este tema, ¿no? Nos dice que el lenguaje es la facultad, que cosa exclusiva e inherente al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad, por ejemplo, de transmitir o comunicar ideas, emociones, pensamientos, opiniones, deseos, ¿no? Tu sentir, ¿no? Cómo tú puedes expresar internamente lo que puedes estar sintiendo, ¿no? Esto, alumnos, se hace mediante signos verbales, ¿no? O lingüísticos, ¿no? Que están establecidos convencionalmente, ¿no? Es inherente exclusivamente al ser humano porque las piedras, por ejemplo, no pueden comunicarse, el agua no puede comunicarse, ¿no? Los animales tienen una capacidad de comunicarse, pero es muy primitiva, ¿no? No pueden dar a conocer ciertas emociones o sentimientos, ¿no? Entonces es muy exclusivo esta facultad de la comunicación o del lenguaje del ser humano, ¿no, alumnos? Ahora, tenemos 4 tipos, alumnos, ¿no? De características, ¿no? Vamos a estudiar obviamente cada una de ellas, ¿no? Lo que es el racional, el universal, biarticulado y el innato, ¿no? Empezando por el primero, alumnos, que es el racional, ¿no? Dice que el lenguaje racional, por ser la base del pensamiento, que nos permite, por ejemplo, simbolizar o usar una capacidad exclusiva del ser humano, ¿no? Obviamente tiene un raciocinio, ¿no? Cuando tú quieres expresar algo, primero lo piensas, ¿no? Piensas lo que quieres expresar, lo que quieres decir, o cómo expresar ese sentimiento, ¿no? Y te permite simbolizarlo, ¿no? A través de sonido, cuando lo hablas, o a través, por ejemplo, de la escritura, a través, por ejemplo, de símbolos, de señales, ¿no? Es esa capacidad de pensamiento, de raciocinio, que hace exclusiva esto, el lenguaje del ser humano, ¿no? ¿Es universal? Sí, porque todos los seres del planeta, todos los seres humanos se comunican, ¿no? Tienen esa capacidad de lenguaje, ¿no? Tú te interrelacionas, por ejemplo, con las personas que están en tu vecindario, o las personas que están en una misma ciudad, o en un mismo país, ¿no? Aquellos que pertenecen, por ejemplo, a una misma, por ejemplo, cultura, ¿no? Los que están en una misma zona geográfica, o incluso, si tú llegaras a aprender otros idiomas, podrías incluso comunicarte con personas que tal vez no tengan tu misma cultura, que no viven en la zona geográfica en la que tú estás, ¿no? Entonces es universal, ¿no? Pues incluso si no puedes hablar, existe el lenguaje de señas, escrituras, símbolos, ¿no? Entonces es universal porque todas las personas, todos los hombres lo utilizan, ¿no? Biarticulado, porque recordemos que se puede dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Podemos dividir en los morfemas, ¿no? Y esos también se van a subdividir en lo que son los fonemas, ¿no? Este tema de morfema y fonema ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Uno es la separación por sílabas y el otro es la separación letra por letra, ¿no? De una palabra escrita, ¿no? Y es innato, alumnos, el último punto. ¿Por qué? Porque es una capacidad natural del hombre, ¿no? Está en nuestra genética, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, si un bebito, ¿no? Un bebé le duele algo, llora, lo expresa. Si está feliz, el bebé se ríe, ¿no? Entonces, desde ahí ya el ser humano se empieza a comunicar, a dar a conocer sus emociones, ¿no? Es innato, ¿no? Es propio nuestro de cada uno. Entonces, esas son las 4 características que representan, ¿no? Este tema. Ahora, hay funciones básicas, ¿no? Este personaje llamado Carl Buehler va a dividir, ¿no? El lenguaje en distintos tipos, ¿no? Es lo que vamos a estudiar también el día de hoy, ¿no? La primera, alumnos, es la función representativa o denotativa referencial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este es, alumnos, el tipo de función en la que, por ejemplo, una persona quiere, por ejemplo, tratar de manifestar, o el emisor va a tratar temas, por ejemplo, de información, lo que son noticias, lo que son documentos históricos, ¿no? Tú vas a transmitir una información, un mensaje con algo informativo, algo interactivo, de manera clara, precisa, concisa, ¿no?
por ejemplo, las noticias, ¿no? Siempre informan algún hecho, algún suceso, ¿no? Algún evento que esté sucediendo o que ha sucedido, ¿no? Documentos históricos, ¿no? Quienes documentan los hechos del pasado, ¿no? Grandes hechos que pusieron pasar, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos dan estas palabras, ¿no? Nos dice, ¿no? El Perú es un país multilingüe y pluricultural, ¿no? Obviamente eso es una información, porque sí, ¿no? Dentro del Perú no solamente se habla español, hay comunidades indígenas que hablan aymara, ¿no? Quechua, runasimi, entonces esa es una información veraz, ¿no? Pluricultural porque hay muchas culturas que se unieron aquí, ¿no? Entonces esa es una información veraz, concisa, ¿no? Que está tratando de informar, ¿no? De dar una información. Otro, ¿no? Mario Vargas Llosa es el premio Nobel de Literatura, ¿no? También, ¿no? Es una noticia, es una información que se está dando, ¿no? Que Mario Vargas Llosa llegó a ganar, ¿no? Hace ya un tiempo atrás lo que es el premio Nobel, ¿no? Aquí, por ejemplo, se usa mucho la función de referencia del lenguaje, ¿no? Te hace referir a algo, ¿no? Referenciando una noticia, un hecho, un evento, un acto histórico o usando documentos. ¿Ya, alumnos? Muy bien, esa es la primera. Ahora, en el punto número 2, alumnos, tenemos otro tema bastante interesante, ¿no? La función emotiva o expresiva, ¿no? Esta función, alumnos, ¿no? Del lenguaje del ser humano trata específicamente, o se centra en lo que es el emisor va a tratar de dar a conocer sus diversos estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te sientes en determinado momento, ¿no? Puedes, por ejemplo, sentirte triste, puedes extrañar a alguien, te sientes feliz, alegre, contento, cómo expresas esas emociones internas, no lo expresas hacia las demás personas, ¿no? Esto también se llama, por ejemplo, función sintomática, ¿no? Son valoraciones subjetivas de la emoción que tú puedes sentir, ¿no? Ejemplo que nos da el libro, ¿no? Dice, ¿no? Te extraño como no tienes idea, ¿no? Aquí el emisor está tratando de dar a conocer que le extraña a alguien, ¿no? Puede ser una mascota, puede ser un familiar, ¿no? Puede ser su pareja, él está extrañando, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Que tengas un grandioso día, ¿no? Acá se está expresando ese deseo de que te vaya bien, ¿no? De que en tu día te salgan las cosas bien, estás deseando algo bueno para ti, ¿no? El siguiente ejemplo, ¿no? Te adoro cada día más. Acá, por ejemplo, le está expresando sus sentimientos, ¿no? Que viva el Perú. Acá está expresando ese amor que tiene por el país, ¿no? Entonces, cuando tú, alumno, expreses un sentimiento, ¿no? Esa es la función emotiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tu mamá ve tu libreta y ve que has sacado buena nota, ¿no? Se pone feliz, ¿no? Se alegra, ¿no? Te premia, ¿no? Entonces, tu mamá o tu apoderado expresa ese sentimiento, ¿no? Y si ve que has sacado mala nota, bueno, pues también expresará su disconformidad, ¿no? Pero esa es la función, ¿no? También existe, alumnos, una tercera función, llamada la función connotativa o apelativa, ¿no? Este, alumnos, también se le conoce como imperativa o exhortativa. Acá nos ocurre algo interesante. En este tipo de función, aquí lo que sucede es que el emisor va a tratar, por ejemplo, de que el emisor haga algo por él, ¿no? ¿Cómo, no? Mediante, por ejemplo, una orden, un mandato, una petición, ¿no? Esto también la publicidad, ¿no? También la publicidad trabaja mucho con esto, ¿no? Y también se trabaja mucho en lo que son los medios de comunicación, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si alguien en tu casa te dice, por favor, cierra la puerta, ¿no? O te dice, ¿no? Luciana, toma tu leche, botes la basura por la ventana del carro, ¿no? Amigo, pásame mi borrador, por favor, déjame pasar, ¿no? O por favor, apaga la luz, prende la luz, ¿no? Saca a pasear al perro. El emisor, mediante una orden, un mandato o una petición, está queriendo que hagas algo por él, ¿no? Entonces, esta función es la función connotativa o apelativa, ¿no? O por ejemplo, cuando estás jugando fútbol, ¿no? Estás con tus amigos y dicen, pásame el balón, ¿no? O déjame patear a mí, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? En diversos contextos se puede dar este tipo de funciones, ¿ya, alumnos? Muy bien, alumnos, hasta aquí alguna duda o consulta.
Bueno, si estamos bien, entonces continuamos, ¿no? Ahora, va a haber también funciones que van a complementar, ¿no? Las principales, ¿no? En este caso tenemos a la función fática o de contacto, ¿no? Aquí alumnos va a haber mucha interacción por el medio físico en el que se va a realizar la comunicación, ¿no? O sea, con el canal, ¿no? ¿Esto para qué? Para asegurarte de que puedes mantener una comunicación entre el emisor y el receptor, o para concluirla, ¿no? Para finalizar, ¿no? Ejemplo, ¿no? Tú estás y dices, aló, cuando llaman por teléfono, aló, aló, ¿estás ahí? ¿No? Entonces, ese aló significa, es como si estuvieses preguntando si la otra persona, el emisor, está escuchándote, ¿no? Está atendiendo lo que tú dices, ¿no? O cuando no sé si habrán ido a algún evento, ¿no? Donde hay un meeting, una conferencia, ¿no? Antes de que inicie, prueban los equipos, ¿no? Y uno de los equipos que se prueba es el micrófono, ¿no? Y el que prueba el micrófono dice, ¿no? Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. Él también, ¿no? Él se está asegurando de lo que va a decir el emisor llegue hacia el receptor, ¿no? La siguiente, ¿no? ¿Me escuchas? ¿No? Cuando tú estás, por ejemplo, comunicándote con alguien, ¿no? Y crees que tal vez no está recibiendo la información, y dices, ¿me escuchas? Y el otro te confirma, ¿no? Entonces, en este alumno es mucho la interacción, ¿no? La intención, por ejemplo, de iniciar una conversación, ¿no? O la de concluirla también, alumnos. Entonces, esa es la función fática o de contacto. Tenemos también, alumnos, la quinta, ¿no? Metalingüística, ¿no? También conocido como la de glosa. Acá, alumnos, es cuando nosotros vamos a estudiar las normas, las reglas, las gramáticas, ¿no? Los aspectos ortográficos, semánticos del lenguaje propio de nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué reglas se rige, ¿no? El idioma español, ¿no? Lo que dice la Real Academia, ¿no? La lengua española, ¿no? Igual, si tú hablaras otro idioma, ¿no? ¿Cómo se rige las reglas ortográficas, semánticas, sintácticas, gramáticas de otro idioma, ¿no? Entonces, aquí es eso, ¿no? El estudio, ¿no? De esa regla. Por ejemplo, ¿no? La oración se divide en sujeto y predicado, obviamente, ¿no? Esa es una regla, ¿no? Una regla de la gramática española, ¿no? Por ejemplo, la palabra antojo tiene 3 sílabas, obvio, ¿no? Antojo. Es otra información que se está dando sobre el manejo de nuestra lengua, ¿no? El núcleo es el predicado del verbo. También es algo teórico, ¿no? Algo teórico, pero que está acorde a la regla de nuestro idioma. Entonces, todo lo que tenga que ver con el estudio de nuestra lengua española va a ser función metalingüística o de glosa, ¿no? Es información de cómo tú estudias, cómo tú comprendes, ¿no? Todos los aspectos, todas las normas, todas las reglas que se rigen en nuestro idioma, ¿y alumnos? Y por último vamos a ver la función poética o estática, ¿no? A esta nos dice que fue propuesta por Jan, ¿no? Makurovsky, ¿no? Aquí, alumnos, es algo lo que también habíamos visto en otras clases, ¿no? Cuando tú usas expresiones metafóricas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Un autor de una obra quiere darle belleza, ¿no? A su obra, a su libro, lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Usar palabras bonitas, ¿no? Palabras floridas, palabras adornadas para que se resalte esa belleza, ¿no? Que se está dando, ¿no? Generalmente, pues nos dice el libro, usado con frecuencia en la literatura, ¿no? Para darle tú, como autor, belleza a lo que estás escribiendo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Me enamoré de las perlas de tu boca. Obviamente la boca no está hecha de perlas, ¿no? Pero es un sentido figurado realzando la belleza, por ejemplo, de los labios de una persona, ¿no? Otro, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? La vida no golpea, literalmente la vida no agarra y te meter, por ejemplo, un jalón de orejas, ¿no? No, pero él está hablando en sentidos figurados, ¿no? Entonces, eso es, alumnos, ¿no? Creo que esto también lo hemos visto, ¿no? Cuando tú embelleces, ¿no? Palabras, frases u oraciones, ¿no? Para darle belleza a ese sentido, alumnos. Muy bien, alumnos, ¿no? Y por último, dice, ¿no? La función apelativa consiste en lograr ese cambio de actitud del oyente, ¿no? Mediante una orden, un ruego, ¿no? Y esta pregunta es que es muy recurrente en los exámenes de San Marcos. Muy bien, alumnos.